saludo para los pregoneros de todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal, Pregonero Informa, servidor Irma Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este martes 25 de marzo del 2025. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, vámonos de lleno a la información. Fíjense ustedes nada más de todo lo que está ocurriendo. Esta oposición que está duro y dale atacando al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Pero nunca se ponen a ver estos miserables que ellos fueron los que ocasionaron varias de las cosas que se padecen hoy en día. Más sin embargo, hay que recordar, y yo lo he dicho cada vez que puedo, que durante el sexenio de nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que él iba a sentar las bases para que esta cuarta transformación sea una realidad. Y tras la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, iban simplemente a poner en acción ciertos planes que iban a dar resultados. Estamos ahorita viendo un tema en particular que es el caso de la inseguridad y las acciones que ha implementado junto con Omar García Harfuch, yo creo que han dado resultado. Se une tanto la presidenta de Morena y la senadora Julieta Ramírez y hacen pedazos a estos de la oposición y a ciertos personajes que ahora se quieren venir a pintar como los héroes. Se me hizo muy buena esta charla que tuvieron. Fíjense ustedes, el día de ayer. Y aquí, pues obviamente, lo pasamos. La presidenta Luisa María Alcalde y la senadora Julieta Ramírez. En esas legislaturas, a mí se me hace muy peculiar, porque ahora, por ejemplo, tú puedes voltear a ver ese video de lo que estaba pasando en ese momento y pensar, oye, ya logramos revertir esto de alguna manera, o el sueño guajiro de aquel entonces. Sí. Pero además, en esto en particular, recuerdo, por ejemplo, pues todo lo que se llegaba a votar desde todos los últimos años, pues era algo de escondirte, era algo que nadie podía saber, era algo en oscurito, hasta de broma se dice ahora, pero fue verdad que ponían el día de votación los días que hubiera partido de fútbol. Eso era el día a día. Fíjate qué interesante lo que dices, porque tal cual a mí me tocó una época de crisis del legislativo. Incluso lo recuerdo así como con cierto... Grinch, diríamos. Sí, de verdad, porque todo lo que significó el Pacto por México era la cargada, era el priismo de antes, junto con... Era el PRIAN, junto con el PAN. El pacto y la junto colusión con el PRD. Ahí eran los momentos de los moches, se repartía recursos a los legisladores para votar las reformas. Y eran reformas que nunca se abrían al pueblo. Eran en lo obscurito. Nosotros como oposición no teníamos tampoco ninguna posibilidad de andar conociendo dictámenes, nada, y todo era business, todo era negocio, todo era tranza. Y vaya que hoy en día no ha cambiado, puesto lo vimos con el tontín de Marco Cortés y Alejandro Moreno Cárdenas, tras ese acuerdito que salió allá en Coahuila. Eso nadie lo va a olvidar, porque eso va a ser simplemente la manera en cómo ellos van a hacer política. A ellos no les interesa el bienestar de la gente, les interesa de dónde puede sacar billete, business, obviamente, para su bolsillo. Y por eso fue tal la crisis que se vivió de decir, pues, ¿para qué sirve el legislativo? Solamente para aprobar todas las reformas que se aprobaban todos los días, a diferencia de lo que pasa hoy en día, ¿no? Eran retrocesos en derechos, retrocesos en democracia, vender al país, ¿no? La reforma energética, la reforma educativa, la reforma laboral, la reforma fiscal, aumentar impuestos. Todo fue esa legislatura. De saqueo, de corrupción. Oye, por cierto que varios de los que están ahora, digo que ya
son minoría, pero bueno, formaron parte de esa legislatura y fueron, pues eran las cabezas, ¿no? Por ejemplo, Manlio Fabio Beltrones, hoy senador, era el coordinador del PRI, era un hombre, lo saben los que tienen algunos años, ¿no? Poderosísimo, que impulsaba y sacaba las reformas de Peña Nieto y el Pacto por México. Ricardo Anaya era también el que estuvo pues apoyando todas estas reformas neoliberales, ¿no? Y eso es lo que a veces nosotros deberíamos, lograr, que la gente lo sabe muy bien, también, pero todo lo que se aprobaba en aquel entonces no era nada presumible, no era nada que los legisladores pudieran salir a decirle al pueblo, miren, queremos hacer esto, esto y esto, ¿qué les parece? Escondían. Exacto. O sea, yo creo que con todo respeto por las priistas que estaban allá atrás, muchas desconocían, no sabían ni de qué se trataba. Por ejemplo, no sé si es exactamente ese, pero me parece que ese video corresponde a que Peña Nieto, obviamente estamos hablando antes de López Obrador, prometió lo de la pensión. Y luego la pensión el seguro de desempleo, ya me acordé. Lo prometió que iba a haber un seguro de desempleo. Y después dijo, bueno, el seguro de desempleo, por cierto, se va a financiar de sus fondos de vivienda. Entonces todo era pura pantalla y como no estaban dispuestos a destinar recursos públicos realmente para la gente, bueno, pues entonces te lo vas a autofinanciar tú a través de tu fondo de vivienda. Todo era un engaño, ¿no? O sea, vivíamos en el mundo pues, de solamente proteger sus intereses. Y de lo más ruin, y ahora, bueno, para nosotros es significativo esto por dos cosas. Uno, pues por las dificultades, por la clase política, ya el nivel de podrición al que llegaba en ese momento. Y también porque qué peculiares las tácticas que aplican de esas de querer tomar la tribuna y, o sea... Fíjate nomás, ¿no? Qué descaro. Éramos 5 legisladores. Exacto. Ellos eran todos y entonces se ponían atrás imagínate el mensaje. Es una bajeza además porque están ahí y el talante intolerante con una joven legisladora, ¿no? Que no se supone que estamos en las libertades y están en una sesión y el hecho que quieran ir, como me recuerda ahora que se aprobó la reforma al Poder Judicial, lo mismo. Sí, es cierto. Pararse, hacer estas tácticas. No, imagínate, ponerse atrás, provocar, gritaban siempre de ahí, de enfrente. O sea que aunque ustedes fueran 5, no escatimaban ellos en... No, éramos 5, pero se acuerdan muy bien. Yo me los he encontrado y se acuerdan perfectamente de esa legislatura porque... O sea, eran 5 de esos que parecían sí, como pero la 50. verdad es que representábamos el proyecto del presidente López Obrador. Imagínate, 5, pero con una dignidad y con una autoridad moral que nos permitía ser los únicos de toda esa bola que podíamos levantar la frente y hablar con la gente. Un montón de historias, pero pues ahí hubo momentos de represión, por ejemplo, cuando toma protesta Peña Nieto, te acordarás, la marcha donde golpean con balas de goma, nos metieron a la cárcel a un montón de gente. La reforma energética ahí, estos cuates, como se tomó el pleno para que no se aprobara, y recuerdas todo el cerco allá cuando le dio el infarto al presidente López Obrador. Estos cuates agarraron otro espacio y siempre era atropellar los derechos de la gente y a nosotros como minoría. Cuando pienso en que tenemos que reflexionar, es decir, hace no mucho todavía, o sea, estamos hablando de que hace apenas 6 años se veían atrocidades tremendas, el uso de la fuerza pública contra el pueblo, que es lo más triste. Y todas las reformas que hacía cualquier gobierno era simplemente para perjudicar. Ahora lo que hacemos es todo el rescate y estos resulta que se hacen los víctimos. Exacto. Y en realidad lo que se ha buscado es, revertir esto, pero también avanzar en la cuestión de los derechos para el pueblo de México. Mira, yo lo que creo y considero que es muy importante es que no podemos olvidar. O sea, cuando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente insisten en el pasado, que les revienta a ellos, que, ¿para qué hablan del pasado? No, es que no podemos olvidar que eso, como bien dices, acaba de suceder. Y ahí vienen las nuevas generaciones, pero no podemos olvidar que apenas hace unos años una camarilla de rufianes gobernaba este país para beneficiarse ellos y a sus cuates. Y no solo eso, entregaron nuestra patria, eran capaces de todo. Sí. Entonces, estar recordando eso siempre ayuda porque no podemos volver hacia allá, ¿no? O sea, entonces lo que ha venido sucediendo ahora, no solamente, como bien dices, es revertir, sino es avanzar en un país más justo. Y vaya que para 6 años...
No, pues lo que se ha bueno. logrado para de revertir. Bueno, tú que estás ahí en el Senado y que te tocan las desveladas de lo que todo en todos los temas. Yo creo que nosotros tenemos como movimiento el orgullo de decir hemos avanzado. Estamos a lo mejor en algunos temas nos falta reforzar y se está haciendo, pero en todos los temas se ha venido avanzando para construir un país mejor. Definitivo. Y la gente lo reconoce, lo sabe. La gente lo sabe, pues por eso Y sabe sobre todo cómo son estos otros. Sí, cuando estos, no, dicen, cuando estos cuates, oye, después de la elección de Claudia, pero ¿cómo? Que no entienden, ¿no? ¿Cómo es posible? Y si me dirán así sin entender esto. Sí, que la gente votó, es que esto no se comprende. Pues imagínate en qué mundo viven, ¿no? Sí, sin entender. El presidente. Bueno, pues acá ya es como secretaria de Trabajo. Así es. Pero de entrada, a ver, ahí nomás. Fuiste formada desde muy joven por el que hoy fue el mayor líder de México los últimos años, de un luchador social maravilloso, el presidente. Y creo que tú eres el reflejo de una formación directa. Es decir, el presidente y tú, él te empujó, estuvieron juntos. Es decir, ¿cómo ha significado para ti el hecho de que él mismo, es decir, muchos aprendimos de su enseñanza, de su palabra, de cuando nos tocaba verlo, pero ahí nomás a ti te formó directamente? Sí, pues un privilegio, digo, como bien lo dices, es pues el presidente que más ha querido este pueblo, por todas las razones, un luchador de años, persistente, congruente, y siempre, bueno, esa cara, ¿no? Siempre echado para adelante. Eso. Y pensando, o sea, con una revolución de pensamiento que nos llevaba a todos, ¿no? Él, cuando todavía no estaba este movimiento feminista, él ya contemplaba paridad en todos sus equipos, siempre pensando en el relevo generacional. Yo fui, digamos, pues esa prueba que desde que estaba muy joven, ¿no? Me jaló, órale, primero como dirigente de jóvenes, luego cuando me habló, me acuerdo cuando era dirigente de jóvenes, ¿te vas a ir de diputada federal? No, pero como claro que te vas a ir de diputada federal y ahí nos vas a representar. Y nada de que estás muy joven y nada, y no, todavía al contrario, no sabes. yo le decía, no, pero yo no sé cómo, de que no, y vámonos. Y bueno, pues me incluyó a su gabinete, ¿no? A la Secretaría del Trabajo. Yo me acuerdo todavía que cuando me lo propuso, le decía, no, yo le puedo ayudar como directora del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. No, me dijo, ahí va a estar el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, pero quiero que seas secretaria de Trabajo. Ese programa es emblemático y a todos nos hizo en aquel entonces, en el 2018, cuando recién te nombra secretaria del Trabajo. Yo todavía recuerdo haber visto con mi papá, fíjate qué curioso, me acuerdo que me habían operado una pierna, estábamos echados en la cama porque pues no había de otra y estábamos viendo una entrevista que te hace Sabina Berman cuando recién va a empezar todo el programa, cuando recién va a tomar protesta el presidente López Obrador, y se hablaba bastante sobre este gran programa que era Jóvenes Construyendo el Futuro. Pues el presidente López Obrador puso el tema de la juventud en la agenda pública, ya no solamente como pues un sector social que había que atender o pues tal vez solo atendido por un instituto. Lo máximo que teníamos era un instituto de la juventud para atender a todos los jóvenes. Y pasó la prioridad de atender, y es que suena tan lógico, el 30% de la población que constituían a la juventud mexicana a través de muchos programas, becas para los jóvenes, universidades, pero le dio una especial relevancia al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Me parece peculiar por varias cosas. Uno, porque el hecho de que tú encabezaras la Secretaría del Trabajo, pues evidentemente también era un tema simbólico de la importancia que ahora cobraban los jóvenes en la vida pública del país. Y ese programa, como sabemos, era con la finalidad, y es aún más, para poder sacar a los jóvenes que no caigan en malos pasos. Cosa que se tiene que prevenir con esto, con incentivarlos a que tengan un buen camino. Y esto ayudaría a reducir, pues obviamente, la delincuencia. Esta fue la charla, parte de la charla, en donde ustedes pudieron ver cómo son de hipócritas todos estos de la oposición, que antes, cuando eran mayorías, hacían y deshacían sin importar nada, y todo lo que hicieron, y usted no me va a dejar mentir,
fue para darle en la M mayúscula a todos los mexicanos. Ahora ellos se pintan como las víctimas y como los héroes. No, bueno. El chiste se cuenta solo. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irwin Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.